Bienvenidos una vez más a este, vuestro canal favorito. Yo soy y estoy súper emocionado de estar aquí hoy con vosotros para hablar de un tema que, créeme, está que arde en el bombazo que Kerem Bürsin soltó sobre Hande Erçel. Sí, amigos, lo habéis oído bien. Kerem Bürsin, el mismísimo galán turco que nos tiene a todos suspirando, ha hablado. Y no solo ha hablado, sino que ha desatado una ola de comentarios y especulaciones que están dejando a todos con la boca abierta. ¿De qué se trata exactamente? ¿Qué ha dicho Kerem? ¿Y por qué esto es tan importante? Tranquilos que hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada palabra, cada gesto que pueda darnos una pista. Nos vamos a sumergir en este drama, en esta historia de amor que cautivó a millones y que parece ser, aún tiene mucho que contarnos. Así que si eres un fan incondicional de Love is in the Air, si te encanta enterarte de todo lo que ocurre en la vida de tus ídolos y si te gusta estar a la última en el mundo del entretenimiento turco, te has apuntado al canal correcto. Ya sabes, si aún no lo has hecho, suscríbete. Dale al botoncito rojo que pone suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Porque aquí en este canal, siempre hay salseo, siempre hay noticias frescas y siempre estamos listos para analizarlo todo. Y ahora, sin más preámbulos, vamos al lío. Para entender la magnitud de lo que ha pasado, tenemos que recordar la historia. Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air, nos enamoraron a todos no solo con su química en pantalla, sino también con la confirmación de su romance en la vida real. Éramos todos unos románticos empedernidos. Los vimos juntos, felices, compartiendo momentos, demostrándonos que el amor traspasaba la ficción. La chispa entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, era innegable. La tensión, los diálogos, las miradas, todo apuntaba a algo más allá de la pantalla. Y para deleite de los fans, la realidad superó la ficción. Las primeras imágenes de Kerem y Hande juntos fuera del set de grabación desataron la locura. Fotos en restaurantes, paseos de la mano, declaraciones sutiles, cada pequeño detalle era analizado y celebrado por los seguidores de la serie. La confirmación oficial de su relación llegó, como suele ocurrir en estos casos, de manera indirecta. Una foto publicada en redes sociales, un comentario cariñoso en una entrevista, una historia compartida en Instagram, pequeños gestos que, sumados, dejaron claro que el amor había nacido entre ellos. La pareja se convirtió rápidamente en una de las más queridas y mediáticas de Turquía. Sus apariciones públicas eran eventos multitudinarios. Los paparazzi los perseguían a todas partes. Las marcas se peleaban por tenerlos como imagen. Kerem y Hande en ese momento eran la pareja de oro del entretenimiento turco. Sus fans incondicionales de la serie estaban eufóricos. Ver a sus ídolos juntos, felices y enamorados, era un sueño hecho realidad. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo. La pareja por su parte se mostraba cercana y agradecida con sus seguidores, compartiendo momentos de su vida privada y demostrando que su relación era genuina. Los viajes, las cenas románticas, las escapadas, todo era material para alimentar el romance. Kerem y Hande, a pesar de la intensa atención mediática, supieron mantener una relación relativamente discreta, pero al mismo tiempo, abierta a sus fans. No dudaban en compartir su felicidad, pero también en proteger su intimidad. La serie Love is in the Air llegó a su fin, pero el amor entre Kerem y Hande continuó. Parecía que su relación, forjada en el calor del rodaje y consolidada fuera de él, estaba destinada a durar. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre salen como uno espera. Y aunque su relación fue relativamente breve, su impacto en la cultura pop turca fue enorme. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y el sueño de otros tantos. Sus fotos, sus declaraciones, sus gestos, todo era analizado, comentado y admirado por fans de todo el mundo. Eran la personificación del cuento de hadas moderno, una historia de amor que había nacido en la ficción y se había trasladado a la realidad. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la historia llegó a su fin. Anunciaron su separación, y aunque ninguno de los dos dio demasiados detalles, el mundo quedó en shock. Las especulaciones, por supuesto, no se hicieron esperar. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Quién fue el culpable? El anuncio de la ruptura fue como una bomba. Las redes sociales explotaron. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia.
Los fans desilusionados comenzaron a especular sobre las causas de la separación. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presiones externas? Las teorías eran numerosas y, en muchos casos, infundadas. Tanto Kerem como Hande optaron por el silencio. Evitaron dar explicaciones públicas, limitándose a comunicar que habían decidido tomar caminos separados. Esta discreción, aunque comprensible, alimentó aún más la curiosidad y las especulaciones. A lo largo de este tiempo, ambos han seguido sus caminos profesionales. Hande ha seguido cosechando éxitos en nuevas series y Kerem ha hecho lo propio, manteniendo su popularidad y su atractivo. Han evitado hablar demasiado del otro, manteniendo una cierta discreción que, para muchos, alimentaba aún más la curiosidad. La industria del entretenimiento, como un ser vivo, necesita alimentarse de nuevas historias, de nuevos romances y, por qué no, de nuevos dramas. Hande, tras Love is in the Air, ha protagonizado otras series exitosas, consolidando su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un referente para muchas jóvenes. Ha participado en campañas publicitarias, ha sido portada de revistas y ha asistido a eventos internacionales, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos, demostrando su versatilidad como actor. Ha mantenido su atractivo y su popularidad, cautivando a sus fans con su profesionalismo y su personalidad. Ha participado en eventos benéficos, ha compartido mensajes positivos en las redes sociales y ha demostrado ser un hombre comprometido con su trabajo y con su público. Ambos han continuado sus vidas, cada uno por su lado, pero el recuerdo de su romance ha permanecido en la memoria colectiva. Sus fans, a pesar de la separación, no han dejado de seguir sus carreras y de estar pendientes de sus vidas personales. Y aquí es donde entra el impacto del que hablamos. Recientemente, en una entrevista, Kerem Bürsin fue preguntado sobre su relación con Hande. La pregunta, por supuesto, era inevitable. ¿Cómo no iba a ser preguntado? Y la respuesta, aunque breve, ha sido reveladora. La entrevista tuvo lugar en un contexto de promoción de su nuevo proyecto. El periodista, consciente del interés que despierta la vida personal de Kerem, no dudó en abordar el tema de Hande. La pregunta fue directa y precisa: ¿cómo recuerdas tu relación con Hande? Kerem, con su habitual elegancia y amabilidad, no rehuyó la pregunta. No se hizo el desentendido. No intentó cambiar de tema. Y eso, amigos, ya es algo a agradecer. Muchas veces las celebridades prefieren esquivar estos temas delicados, pero Kerem decidió enfrentarse a ellos. Su respuesta fue medida, pero significativa. Evitó entrar en detalles específicos sobre el porqué de su separación, pero sí habló con cariño y respeto de Hande. Destacó su talento, su profesionalismo y su buen corazón. Mencionó el impacto positivo que tuvo en su vida y reconoció la importancia que Hande tuvo en su crecimiento personal y profesional. Hande es una gran persona, dijo Kerem con una sonrisa. Es una actriz talentosa, una mujer trabajadora y una persona con un gran corazón. Guardo muy buenos recuerdos de nuestra relación. Aprendimos mucho juntos y siempre le estaré agradecido por ello. Pero lo más interesante y lo que realmente ha desatado la polémica, es lo que no dijo. Evitó las críticas, los reproches, los juicios. No se refirió a ella como mi ex, sino como Hande. Utilizó un tono cordial, demostrando que, a pesar de todo, guarda un buen recuerdo de su relación. Esta actitud, aparentemente sencilla, fue lo que más llamó la atención. En un mundo donde las rupturas suelen estar acompañadas de declaraciones polémicas y reproches públicos, la actitud de Kerem fue una bocanada de aire fresco. Demostró madurez, respeto y, sobre todo, una gran inteligencia emocional. Y claro, esto ha hecho saltar las alarmas. ¿Por qué este tono amable? ¿Por qué esta actitud tan comprensiva? ¿Será que aún queda algo entre ellos? ¿Será que existe la posibilidad de una reconciliación? Las redes sociales han explotado. Los fans divididos. Unos esperanzados con la idea de volver a verlos juntos. Otros defendiendo la idea de que cada uno ha seguido su camino y que es mejor así. Los debates, las teorías, los análisis, la locura total. Twitter, Instagram y TikTok se inundaron de mensajes sobre el tema. Los hashtags #Kerem Bürsin, #Andercel y #Love is in the Air volvieron a ser tendencia.
Los fans, divididos entre la esperanza y la resignación, expresaron sus opiniones y sus sentimientos. Algunos seguidores ilusionados comenzaron a imaginar un posible reencuentro. Publicaron fotos de la pareja, recordando los momentos felices que compartieron y soñando con un futuro juntos. Crearon collages, editaron vídeos y escribieron historias basadas en la posibilidad de una reconciliación. Otros, por el contrario, defendieron la idea de que cada uno ha rehecho su vida y que es mejor que las cosas queden como están. Argumentaron que la separación fue lo mejor para ambos y que forzar un reencuentro solo traería sufrimiento y decepción. Los debates y las discusiones fueron constantes. Los foros y las comunidades online se convirtieron en escenarios de intensos intercambios de opiniones. Los fans analizaron cada palabra, cada gesto, cada mirada de Kerem, buscando pistas sobre sus verdaderos sentimientos. Y no es para menos. La respuesta de Kerem ha sido un claro indicativo de que, a pesar de todo, hay respeto, cariño y, quizás, una conexión especial entre ellos. No ha sido una declaración de amor explícita, pero sí un gesto de madurez y de cariño que ha calado hondo en el corazón de muchos. La sutileza de las palabras de Kerem fue clave. En lugar de pronunciar frases hechas o clichés, prefirió hablar con el corazón. Su tono amable, su respeto y su reconocimiento hacia Hande fueron más allá de lo esperado. Demostró que, a pesar de las circunstancias, es capaz de mantener una relación cordial y respetuosa con su expareja. Este gesto fue valorado tanto por los fans como por los medios de comunicación. Kerem, una vez más, demostró ser un hombre de palabra, un caballero que sabe manejar la situación con elegancia y respeto. Ha sabido honrar su relación pasada y ha demostrado, una vez más, porque es uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. ¿Qué significa todo esto? Pues, la verdad, no lo sabemos. Pero lo que sí podemos afirmar es que Kerem Bürsin ha demostrado ser un caballero, un hombre que sabe manejar la situación con elegancia y respeto. Ha sabido honrar su relación pasada y ha demostrado, una vez más, porque es uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. La madurez y la inteligencia emocional de Kerem fueron evidentes. En lugar de caer en la tentación de la polémica, prefirió el camino de la diplomacia y el respeto. Su actitud fue un ejemplo de cómo afrontar una ruptura de manera civilizada y constructiva. Y por supuesto, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué piensa Hande de todo esto? ¿Cómo habrá reaccionado a las palabras de Kerem? Por ahora, no ha hecho ninguna declaración pública. Pero seguro que está al tanto de lo que se está hablando. La reacción de Hande es la gran incógnita. ¿Habrá respondido a las palabras de Kerem? ¿Habrá enviado algún mensaje privado? ¿Habrá expresado su opinión a través de sus amigos o familiares? Por ahora, la actriz ha mantenido un perfil bajo. No ha publicado nada en sus redes sociales, ni ha hecho declaraciones a la prensa. Esta discreción, aunque comprensible, ha aumentado aún más la expectación y la curiosidad. Los fans ansiosos por conocer la reacción de Hande han comenzado a analizar sus publicaciones y sus apariciones públicas en busca de pistas. Cada foto, cada historia, cada comentario es interpretado y analizado minuciosamente. La falta de respuesta de Hande puede interpretarse de diferentes maneras. Podría ser que esté procesando sus emociones en privado, que no quiera alimentar las especulaciones, o que simplemente prefiera mantener su vida personal alejada del foco mediático. En definitiva, la entrevista de Kerem Bürsin ha sido un auténtico bombazo. Ha demostrado que a veces el silencio es más elocuente que las palabras. Ha confirmado que, a pesar de todo, hay un vínculo especial entre él y Hande. Y ha dejado a todos con la intriga y la esperanza de que, quizás, en el futuro, la historia de amor entre ellos tenga un nuevo capítulo. La entrevista de Kerem ha sido un claro recordatorio de la química y la conexión que existía entre ellos. El cariño y el respeto que demostró hacia Hande a pesar de la separación, fue un gesto que demostró la importancia que tuvo la relación en sus vidas. Sin duda, el impacto de las palabras de Kerem se ha extendido por todo el mundo. Los fans de Love is in the Air y los seguidores de ambos actores han debatido y analizado cada detalle, buscando pistas y conjeturando sobre el futuro de su relación. La historia de Kerem y Hande es una de las más emblemáticas del mundo del entretenimiento turco. Su romance, que comenzó en la ficción y se trasladó a la realidad, cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su separación, aunque dolorosa, no ha logrado empañar el recuerdo de su amor. La entrevista de Kerem ha reavivado la llama de la esperanza para muchos fans que sueñan con un reencuentro.
Sin embargo, es importante recordar que el futuro es incierto y que solo el tiempo dirá qué les depara a Kerem y Hande. Pero bueno, amigos, ¿qué os parece a vosotros? ¿Qué pensáis de las palabras de Kerem? ¿Creéis que hay posibilidades de una reconciliación? ¿O pensáis que es mejor que cada uno siga su camino? Me encantaría saber vuestra opinión. Dejadme vuestros comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Compartid vuestras teorías, vuestras ideas, vuestros deseos. Aquí en este canal, estamos para debatir y para compartir nuestras opiniones. Es importante recordar que más allá de las especulaciones y los deseos de los fans, lo más importante es el respeto y la felicidad de Kerem y Hande. Os son personas talentosas y merecen ser felices, ya sea juntos o por separado. Y ya para finalizar, quiero agradeceros a todos por haber estado aquí conmigo hoy. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya mantenido enganchados hasta el final. Espero que os haya entretenido y que os haya proporcionado nueva información sobre este tema tan candente. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al me gusta. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares, para que también se enteren de todo el salseo. Y por supuesto suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, porque aquí siempre hay noticias frescas, siempre hay análisis y siempre estamos al día de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. El mundo del entretenimiento está lleno de historias y dramas. A veces, los amores nacen en la ficción y se trasladan a la realidad. Otras veces, las relaciones terminan, pero dejan una huella imborrable. Lo importante es recordar que detrás de cada celebridad, hay una persona con sentimientos y emociones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.